Vamos a dar inicio a la actividad número 2 del curso de Química General para Farmacia. Vamos a ver en esta actividad unos aspectos importantes que tienen que ver también con las generalidades de la química, como son, por ejemplo, los temas relacionados con la densidad que comenzamos a verlas en la parte final de la última clase o de la clase anterior, así como también algunas unidades de medida. Por eso vamos a ver, como siempre, nuestros objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje de esta clase vamos a circunscribirlo en los siguientes. Vamos a identificar el uso y manejo de los dispositivos de medida de las diferentes características de la materia, incluida la temperatura. Para nosotros es importantísimo que sepamos cómo se mide la materia en el laboratorio, cómo se mide la materia en las actividades de la química. El otro aspecto que vamos a ver es la utilización del análisis dimensional en la resolución de problemas. Vamos a hacer transformaciones de unidades. Por ejemplo, vamos a transformar miligramos a kilogramos o microgramos a gramos, dependiendo de lo que necesitemos, usando la técnica que se llama análisis dimensional, o también conocido con el nombre de factor unitario. De igual manera, vamos a hacer los cambios de las transformaciones de temperatura y de densidad. Finalmente, en esta clase vamos a ver el peso específico que está relacionado con la densidad de los cuerpos. Los temas que vamos a estudiar son los instrumentos de medición, la solución de problemas utilizando el método del análisis dimensional y la densidad relativa. Como ustedes pueden ver, como siempre, estamos relacionando los objetivos con los contenidos, ya que los objetivos nos sirven a nosotros para orientarnos hacia qué aspectos de la química vamos a dirigir nuestro enfoque para así orientar nuestro esfuerzo de aprendizaje. Vamos ahora a ver los instrumentos de medición. La masa, la materia, la sustancia, ya sea sólida, líquida o gaseosa, se utilizan instrumentos en el laboratorio para poder medir esa cantidad de materia. Uno de los instrumentos más utilizados es la balanza. Esta que tenemos por acá se llama balanza analítica. Y estas dos que tenemos aquí se llaman balanza granataria. ¿Cuál es la diferencia entre la balanza analítica y la balanza granataria? El nivel de precisión. Por ejemplo, en las balanzas analíticas, el nivel de precisión con el que se mide la masa anda alrededor de los 0.0001, es decir, yo puedo pesar con exactitud 2.1368 o 0.60 gramos. Eso es importante. Mientras que en la balanza granataria la precisión es de, por ejemplo, 2.65. ¿En cuál de las dos balanzas quisiéramos pesar una cadena de oro? ¿En la analítica o en la granataria? Obvio que en la analítica, porque nos va a dar mayor cantidad de precisión, mejor precisión. Balanza se utiliza entonces para medir la cantidad de masa. La cantidad de masa que, recordemos, en realidad la balanza lo que está midiendo es el peso, que para nuestro caso peso y masa tienen el mismo significado. Ahora vamos a ver el volumen. El volumen se mide en los líquidos y los gases. Hay instrumentos como este que podemos ver acá en primera plana, que es la probeta. Igual que en la balanza analítica, existen instrumentos con mayor o menor precisión. La probeta, nombre de este instrumento. También se le conoce con el nombre de cilindro graduado, probeta.
un cilindro graduado. Por aquí a la derecha tenemos otro instrumento con un poco de nivel de precisión mayor para medir el volumen, que es la bureta. Esta bureta nos va a servir muchísimo en química analítica. ¿Por qué? Porque necesitamos mayor precisión. Y el de la izquierda finalmente es un instrumento para medir volumen de líquido que se denomina pipeta graduada. Y estos dos instrumentos que nosotros los conocemos generalmente en las cocinas, que son instrumentos más rudimentarios para medir los volúmenes. Entonces, en síntesis tenemos que los instrumentos usados en el laboratorio están para medir la masa y para medir el volumen. Falta un instrumento muy importante acá, que es el instrumento para medir la temperatura, que todos conocemos y que se llama termómetro. Eso lo vamos a ver y lo vamos a utilizar en el laboratorio cuando hagamos nuestras prácticas de laboratorio. Entonces, masa, la balanza, volumen, instrumento graduado. Quiero que presten atención, por favor, a esta asignación. Investiga en la internet el nombre de los instrumentos de medición más comunes en el laboratorio de química. Por favor, busquen los nombres y las formas, o sea, la figura, pero además necesitamos que pongan el uso, para qué se usan estos instrumentos. Por favor, busquen en internet, que esa es una tarea, una asignación que me van a entregar y ya les voy a indicar cómo. Estamos entonces con los instrumentos de medición. Como hemos dicho, nosotros vamos a estudiar el análisis dimensional para poder resolver y hacer intercambio entre las unidades, entre uno y otras cantidades de materia, o distancia o volumen. El análisis dimensional, como su nombre lo indica, es el procedimiento que se utiliza para resolver problemas, resolver problemas de química, que incluye conversión de unidades. ¿Estamos claros? Convertir unidades, es decir, pasar de gramo a kilogramo, pasar de hora a segundo o de hora a minuto. Este método se llama también método del factor unitario o análisis dimensional. Aquí tenemos un ejemplo. Quiero que veamos este ejemplo con claridad. Esta es una equivalencia que le hemos visto en la clase anterior. 1 kilogramo equivale ¿a cuánto? A 1000 metros. Con este podemos convertir o formar dos factores unitarios. Uno que diga que un kilómetro equivale a 1000 metros. O el factor inverso que diga que 1000 metros equivale a 1 kilogramo. Ambos factores, como son las mismas unidades o las mismas cantidades, equivalen a 1 y por eso se llama factor unitario. Lo importante en esta lámina es que podamos comprender, uno, la equivalencia. Y de la equivalencia poder construir ambos factores unitarios, que son los que vamos a utilizar para poder resolver los problemas en el caso que necesitemos la conversión de unidades. Esperamos que hayan comprendido el tema sobre la conversión de unidades, o sea, el factor unitario. Existen en la actualidad muchas aplicaciones que nos van a ayudar a hacer esto, pero es importante que nosotros vayamos aprendiendo los tipos de equivalencia. Por ejemplo, aquí tenemos que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. ¿Podemos presentar otras equivalencias? Sí, por ejemplo, 1 hora equivale a 60 minutos. 1 minuto equivale a 60 segundos. Y así sucesivamente. Vamos a hacer un ejercicio.
Dice aquí, vamos a hacer una transformación de unidades. Vamos a pasar a transformar las unidades de kilómetros, perdón, de metros a kilómetros. Vamos a transformar 5.500 metros a kilómetros. ¿Cómo hacemos para esto? Bueno, partimos primero de la equivalencia. ¿Cuál es la equivalencia? Vamos a resolver 1 kilómetro igual a 1000 metros. De aquí tenemos entonces que vamos a resolver, a transformar los metros a kilómetros. Por tanto, ponemos la cantidad que queremos resolver, 5.500 metros, y lo vamos a multiplicar por un factor unitario que me permita eliminar los metros y que me queden los kilómetros, que es lo que me están pidiendo. Entonces, mi factor unitario va a ser que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Y eso me va a permitir cancelar metros arriba y metros abajo, o metros que multiplica con metros que divide, y nos queda kilómetros, para tener una respuesta de 5.5 kilómetros. Esto es la gran sencillez que nos presenta el factor unitario. Veamos otro ejemplo parecido. Calcular a cuántos metros equivale 8.25 kilómetros. ¿Con qué comenzamos? Escribiendo 8.25 kilómetros. Y lo vamos a multiplicar por qué factor unitario? Por 1 en el que kilómetro esté en el denominador. Es decir, 1000 metros equivale a 1 kilómetro. Se elimina kilómetro con kilómetro y nos da la respuesta, que es 8.250 metros. Esta nuevamente es la sencilla. Por favor, les pido que tomen nota de este link para que puedan ver otros ejemplos, o ampliemos un poco más los ejemplos sobre los factores unitarios. Este está muy sencillo, pero podemos hacerlo tan complejo y tan extenso como nosotros queramos. Vamos ahora a ver por acá algo que nos hace trabajar un poco más la memoria, que indica otras unidades o otros factores o unidades combinadas que nos permiten hacer el cálculo. Por ejemplo, aquí dice, un cubo de hierro mide 2 centímetros por lado y tiene una masa de 62.9 kilogramos. Calcule la densidad en kilogramos por metros cúbicos. Podemos observar aquí que lo que nos piden es la densidad. Recordemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Kilogramos está expresado en la masa se expresa en kilogramos en la respuesta y el volumen en metros. Pero no me dan volumen, sino que me dicen que es un cubo que mide 2 centímetros de lado. Un cubo tiene sus 3 lados iguales y que tiene una masa de 62.9. Vamos entonces a trazarnos primero una estrategia para resolver el problema. Primero, vamos a convertir los gramos a kilogramos, porque nos dan a nosotros el dato en gramos y la respuesta nos la piden en kilogramos. Por tanto, necesitamos convertir los gramos en kilogramos. Segundo, vamos a convertir los centímetros a metros, para luego calcular el cubo del volumen, que es lado por lado por lado, y finalmente calcularemos la densidad. Ok, comencemos. ¿Cómo hacemos para transformar los gramos a kilogramos? Bueno, vamos a multiplicar 62.9 por un factor que diga, recordemos la equivalencia de gramos a kilogramos. ¿Cuál será la equivalencia que vamos a tener? Que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Eso nos va a servir aquí, igual kilogramo, 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Gramo que multiplica con gramo que divide se cancela y resulta que 62.9 gramos equivalen a 0.629 kilogramos. Ya hicimos el primer paso. Es decir, ya podemos aplicar en la fórmula de la densidad la masa, que ya la tenemos en kilogramos. Ahora calcularemos el volumen. 2 centímetros, lo vamos a pasar a metro. Dice que un metro, perdón, tiene 100 centímetros. Esa es la equivalencia. Centímetros arriba, centímetros abajo se cancelan y resulta que la respuesta es
que 2 centímetros equivalen a 0.2 metros. Tenemos el segundo paso. Ahora vamos a calcular el volumen. Y el volumen no es nada más que lado por lado por lado. Si nosotros multiplicamos 0.2 por 0.2 por 0.2 metros, vamos a obtener que la respuesta es 8 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Ahora ya tenemos ambas unidades, tanto la masa en kilogramos como el volumen en metros cúbicos. Solamente calculemos la densidad. Y recordemos que densidad es masa entre volumen. Masa 0.0629 kilogramos entre 8 por 10 a la menos 6 metros para que nos quede una densidad de 7.86 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico, que es lo que nos está pidiendo el problema. Calcular la densidad en kilogramos por metros cúbicos. Veamos ahora que la densidad de una sustancia dividida entre la densidad de otra sustancia tomada como estándar se conoce como densidad relativa. La densidad más importante que nosotros, o de la densidad relativa con la que comparamos a los demás compuestos, a las demás sustancias, es la densidad del agua. Esta es una norma, una ley que tenemos que aprendernos. La densidad del agua es 1 gramo por mililitro o 1 kilogramo por litro. La densidad relativa entonces va a ser igual a la densidad de cualquier sustancia entre la densidad del agua. La densidad relativa también se utiliza en el campo de la medicina. El valor de la densidad relativa, por ejemplo, de la orina normal varía de 0.005 a 0.030 según la cantidad de sales y productos de desechos presentes. La orina con un alto contenido de agua tiene un valor cercano a 0.005 y cuando contiene grandes cantidades de sales y productos de desechos tiene un valor cercano a 1.030, perdón. Quiero hacerles un ejemplo relativo a la densidad relativa. ¿Qué le pasa al corcho cuando lo ponemos en agua? ¿Flota o se hunde? Todo el mundo me va a decir que el corcho flota. ¿Por qué? Porque la densidad del corcho es menor que la densidad del agua. Sin embargo, si yo le digo que dejemos de caer un balín de hierro en un recipiente de agua, me van a decir que el balín se va a ir a la profundidad. ¿Por qué? Porque la densidad del hierro es mayor que la densidad del agua. Para eso es importante que nosotros tengamos estos datos de densidad relativa. Por ejemplo, el agua tiene una densidad relativa de 1. ¿Por qué? Porque 1 entre 1 es 1. El éter tiene una densidad relativa de 0.708. El benceno, 0.88. El ácido acético, 1.01. El cloroformo, 1.49 y así sucesivamente. Cabe destacar que como la densidad relativa es la densidad de una sustancia sobre la densidad de otra sustancia, la densidad relativa no tiene unidades. Aquí les dejo 2 links para que puedan apreciar los resultados de la densidad relativa. Véanlos, por favor, porque son muy interesantes, muy apasionantes y a lo mejor despiertan la chispa en ustedes de ser investigadores y repiten los videos que ustedes pueden tener y van a ver ahí teniendo la sustancia en su casa. Hemos así culminado la segunda actividad. Por favor, revisen en la plataforma. Están las actividades que vamos a realizar. Como siempre, una vez que terminemos la clase o que terminen de ver estas video lecturas, les pido por favor que elaboren ustedes un video o un archivo de audio en el que expresen o respondan a la pregunta que he aprendido en esta clase. Porque de eso está en dependencia sus aprendizajes. Y recuerden, relacionen lo que han aprendido con objetivos de aprendizaje. Muchas gracias por su atención y ya saben que nos podemos ver por la plataforma el día martes a las 6 de la tarde. Cambiamos la hora, se les avisará. Que tengan
Muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches según vean en la hora de este video.